Bienvenidos a esta nueva clase de microeconomía para economistas, continuando el análisis de teoría del consumidor. En esta oportunidad vamos a ver la maximización de la utilidad. Para esto conocemos las preferencias como individuos, como consumidores. Asimismo, conocemos la función de utilidad y, dependiendo de la forma en que valoremos los bienes, estas preferencias van a cumplir los axiomas analizados previamente. Asimismo, el consumidor conoce los valores exógenos que van a determinar su restricción presupuestaria, es decir, que tiene información sobre los precios y el ingreso que cuenta para consumir. De esta manera, la valoración subjetiva que hace el consumidor, resumido a través de sus preferencias, y la valoración objetiva dada por el mercado y que la representamos a través del cociente de precios o los precios relativos, podemos hallar la canasta que proporciona al consumidor un mayor nivel de utilidad. En este caso tenemos que destacar que, si bien la restricción de presupuesto, además de cumplirse con igualdad, también se cumple con desigualdad, dado que marca la factibilidad en la que siempre el gasto es menor o igual al ingreso. Como estamos maximizando, se cumple la no saciedad local y, por lo tanto, el consumidor va a querer gastar más para alcanzar este óptimo. De esta manera gasta todo su ingreso para los precios dados. De alguna manera más coloquial, podríamos decir que si no gastáramos todo nuestro ingreso, no estaríamos llegando al mejor punto en cuanto a nivel de utilidad. Comencemos con el análisis gráfico para llegar a algunas conclusiones generales. Vamos a iniciar el estudio con el caso más sencillo, donde tenemos una solución interior y corresponde a un caso suave. Un caso suave es aquel que tiene preferencias racionales, monótonas, estrictamente convexas y además son suaves. Podemos de alguna manera verlo a través de que es una función continua, estrictamente cóncava en cuanto a función de utilidad, puros de indiferencia estrictamente convexas. En este caso, entonces, el consumidor va a elegir una canasta de bienes que sea factible y que se va a encontrar en la curva de indiferencia lo más alejada posible del origen. Vemos que aquí tenemos tres líneas grises. La línea gris más alejada que podemos alcanzar es la segunda, dado que para la tercera no contamos con factibilidad, dado que el ingreso y los precios hace que no sea una curva alcanzable. Entonces, en ese punto tenemos que la curva de indiferencia y la recta de presupuesto son tangentes en el punto óptimo y vemos que se cumple una condición muy importante, que es que la tasa marginal de sustitución, que es el cociente de la utilidad marginal del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2, que además representa la pendiente de la curva de indiferencia, es decir, la valoración subjetiva de los bienes, es igual a los precios relativos o la valoración objetiva del mercado. Vemos también que hay casos en los que no se cumple esta condición de tangencia que analizábamos anteriormente. En nuestro primer gráfico, que corresponde a una solución interior con un caso no suave, vemos que las curvas
de indiferencia no son continuas, sino que tienen un corte, lo que las hace no diferenciables. Por lo tanto, no hay posibilidad de la tangencia en el óptimo. Anteriormente vimos la tangencia entre la curva y la recta, pero vemos aquí que esto no es una condición necesaria, ya que lo que necesitamos es que la curva de indiferencia no corte a la recta presupuestaria. Por otra parte, vemos que también existen otras soluciones conocidas como soluciones de esquina. En este caso, vamos a ver que para determinados tipos de preferencias vamos a consumir todo de un solo bien y nada del otro, y por lo tanto podemos tener que no se cumpla que la tasa marginal de sustitución se iguale a los precios relativos. Pasemos a la elección óptima y veamos un caso como el gráfico, donde tenemos curvas de indiferencia que tienen tramos convexos y tramos cóncavos. Vemos dos sextas óptimas, donde la curva de indiferencia es convexa y toca a la recta presupuestaria, pero también vemos una sexta que no es óptima debido a que son un tramo cóncavo. Vamos a ver entonces que la condición de tangencia es una condición necesaria pero no suficiente para la optimalidad. Sin embargo, existe un caso en el que la tangencia es una condición suficiente, pero para eso tenemos que tener preferencias que sean convexas, y en este caso gráfico vemos que no. Este teorema, entonces, nos dice que si el consumidor tiene preferencias monótonas y convexas, y encontramos un punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la recta presupuestaria, entonces este punto es una canasta de consumo óptima. Si las preferencias son estrictamente convexas, entonces esta solución óptima es única. Pasemos ahora a la formalización del problema del consumidor. Cualquier problema, independientemente de la función de utilidad, es una función en la que vamos a maximizar la utilidad de dos bienes, x1 y x2, sujeto a la restricción presupuestaria, es decir, que el gasto en los dos bienes tiene que ser menor o igual al ingreso, y que la cantidad de uno y la cantidad de dos tiene que ser no negativa, lo que llamamos dos restricciones de no negatividad. Entonces tenemos maximizar una función dada tres restricciones, restricción de presupuesto y las dos restricciones de no negatividad. Sin embargo, vamos a considerar que si las preferencias son monótonas, siempre el consumidor va a elegir una canasta de bienes que se encuentre sobre la recta presupuestaria. Por lo tanto, la primera restricción se va a cumplir con igualdad. Vamos a tener que el ingreso tiene que ser igual al gasto en los dos bienes. Por otra parte, vamos a ver que si bien las condiciones de no negatividad no podemos eliminarlas, al obtener los valores óptimos de x1 y x2 vamos a verificar que sean mayores o iguales a 0 para simplificar nuestro análisis, sobre todo en este planteo más matemático. De esta forma, considerando estas restricciones, nos queda que maximizamos la utilidad sujeta a la restricción de presupuesto con igualdad. Si la función de utilidad entonces es continua y diferenciable, vemos que esta solución se aplica principalmente para condiciones de soluciones interiores suaves. Podemos utilizar el método de Lagrange para resolver el problema de maximización. Entonces tenemos un lagrangiano que depende del valor de x1, de x2 y de lambda. Recordemos que el lambda es la utilidad marginal del ingreso.
y nos sirve para marcar que está comenzando a actuar nuestra restricción. Entonces tenemos la utilidad menos lambda por el precio de x1 por x1 más el precio de x2 por x2 menos m. Si derivamos el lagrangiano respecto a x1, x2, es decir, a la cantidad de dos bienes y de lambda, obtenemos las condiciones de primer orden. Vemos que el lagrangiano respecto de x1 nos queda la utilidad marginal del bien 1 menos lambda por el precio de ese bien. Lo mismo con el bien 2. De estas dos primeras, si los lambdas multiplicados por los precios los pasamos del otro lado del igual y dividimos todo, nos queda que la utilidad marginal de x1 sobre la utilidad marginal de x2 es igual al precio de 1 sobre el precio de 2 de estas dos primeras condiciones de primer orden. Por lo tanto, hallamos estas condiciones de tangencia que habíamos visto anteriormente, en los que la tasa marginal de sustitución es igual al precio relativo de los bienes. De aquí vamos a hallar, dependiendo de la función de utilidad, una relación entre x1 y x2. Y esta nos va a servir para, dada la tercera derivada, que es respecto de lambda, poder despejar los valores óptimos de x1 y x2. De esta forma vamos a tener que la solución del problema va a ser x1m, x2m y lambda, que van a depender del ingreso y del precio de los dos bienes. x1m y x2m son lo que vamos a llamar nuestras demandas ordinarias o marshallianas. Una vez que obtenemos a través de estas condiciones marshallianas nuestras demandas, vamos a analizar las condiciones de segundo orden. Recordemos que siempre que estamos haciendo un problema de optimización, las condiciones de primer orden lo que nos están indicando son puntos críticos. Entonces, ¿podemos asegurar que la canasta de x1m, x2m satisface las condiciones para un máximo? Vamos a ver que solo si, además de monótona, las preferencias son convexas. En este caso, al cumplirse preferencias convexas, las condiciones de segundo orden no son necesarias, dado que el punto crítico va a ser un máximo. Para llegar a esto tenemos que la función de utilidad tiene que ser cóncava. La función de utilidad cóncava va a dar lugar a curvas de inferencia convexas o estrictamente convexas, y por lo tanto, al resolver el Hessiano-Orlado, que recordemos tiene una matriz de las derivadas segundas y en los bordes tiene la derivada de la restricción, calculamos el determinante del Hessiano y si este es positivo es un máximo. Si las preferencias no son convexas, tenemos que analizar cada caso. Sin embargo, vamos a ver que los únicos candidatos a ser puntos óptimos son los que resuelven tanto las condiciones de primer orden como las esquinas. Por lo tanto, vamos a tener que calcular la utilidad del consumidor para todos estos puntos críticos o estos candidatos y elegir la canasta que arroje el valor más alto. Vamos a más adelante ver algunos casos de preferencias no convexas para ver cómo matemáticamente calculamos cada uno de estos puntos y cuáles son todas las condiciones que hay detrás, principalmente para los casos más generales.
Espero que este módulo haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención y los espero en la próxima para continuar estudiando la teoría del consumidor. Muchas gracias y hasta luego.